Muy bien, damos gracias a Dios. Precioso tiempo, hermanos, precioso tiempo en oración. Y vamos a ver, ya voy a buscar para compartir pantalla. Vamos a estar viendo un tema, algo de este tema pude compartirlo en el 2012. Me acuerdo cuando hicimos el tema de lobos rapaces, hablamos algo acerca de este tema, que es el tema de la amargura. Y leyendo ya hace algunos meses acerca de un poquito este tema, leyendo algunos libros, sacando también en la palabra, meditando, siento en mi corazón poder tratar este tema, que no lo vamos a agotar hoy, sino que hoy va a ser una primer parte y luego, si Dios lo permite, haremos la segunda parte de este tema. La amargura, el pecado más justificado, el pecado más justificado. La definición de esta palabrita en la Biblia, la definición de la amargura. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Era una palabra que tiene que ver también con el punzón. El punzón era una herramienta que se utilizaba en la antigüedad, por ejemplo, los maestros, para poder marcar una tabla. Antes las lecciones se daban en tablas de madera y con el punzón se marcaba la tabla para que esa lección quedara después y no se borrara. La raíz hebrea agrega también la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte, es pesado, que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende o cuando siento que me han dañado. No es una reacción automática. Las personas no son de reacción, todas las personas no son de reaccionar con amargura, sino que la amargura es una reacción no bíblica, es decir, es una reacción pecaminosa a la ofensa o a una situación difícil, y por lo general es una situación injusta. Así que si el ofendido no arregla la situación con Dios, bueno, la amargura nos va a inducir a imaginar más ofensas de esa misma persona. Cuando vamos a Hebreos, yo lo tengo aquí escrito, pero ustedes pueden ir a Hebreos capítulo 12, para todos aquellos que están escuchando y no están viendo y tienen la Biblia allí, vayan a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer versículo 14 y versículo 15. Hebreos 12, 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, este texto, el versículo 15, es el texto, por así decirlo, base en toda la meditación en este estudio. Y la verdad que es un llamado a mirarnos, a hacer una mirada hacia adentro, no vaya a ser cosa que haya adentro de nosotros, muy adentro de nosotros, alguna raíz de amargura. Así que la amargura es una de la manera de responder que se puede convertirse en una norma de vida. Los compañeros de la amargura son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo,
el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas, el cinismo y la hipocresía. La amargura es el resultado de sentimientos muy profundos, quizás los más profundos de la vida. En esta descripción de la amargura podemos decir que la amargura es el pecado más fácil de justificar, porque cuando nos hieren, cuando recibimos alguna amenaza, la verdad que tenemos razón en sentirnos mal. Por eso muchas veces justificamos el amargarnos. La amargura es el pecado también más difícil de diagnosticar, porque la amargura es como el orgullo. El orgullo es como, dijo una vez un hermano, el orgullo es como el mal aliento, ¿no? Todos se dan cuenta que lo tenés menos vos. Y la amargura muchas veces pasa así. Los demás se dan cuenta y uno no se da cuenta. Es muy difícil de diagnosticar. La amargura es el pecado, por así decirlo, más común, peligroso y perjudicial. ¿Quién no se amargó alguna vez? ¿Quién no pasó por este estado? Cuando recibimos algo, cuando nos perjudicaron, cuando nos traicionaron. ¿Quién no sintió alguna vez este sentimiento, este sentir pecaminoso? La amargura es el pecado más contagioso. Hoy estamos viviendo una pandemia mundial y estamos viendo la agresividad que tiene este virus en contagiar, pero la amargura es mucho más contagioso que un virus. Dificultades para sacarla. La razón por la que es tan difícil desarraigarla de nuestra vida es triple. Primero, porque el ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona. Y muchas veces es así, esto es algo cierto. Entonces, el ofendido razona y dice esto, dice, bueno, él o ella tienen que venir a mí y pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios porque yo soy la víctima. Entonces, el cristiano que se siente culpable cuando comete un pecado, realmente lo puede sentir porque está siendo convencido por el accionar del Espíritu Santo. Ahora, sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado. Cuando alguien peca contra nosotros y nosotros nos amargamos, bueno, nosotros no nos diagnosticamos a nosotros mismos que estamos amargados y que esto es un pecado. Pues la percepción de ser víctima eclipsa o tapa cualquier sentimiento de culpa. Por lo tanto, este pecado de amargura es muy fácil de justificar. En segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Casi nadie, no digo todos. Por lo contrario, los amigos que nos rodean, la familia que nos rodean, muchas veces nos retroalimentan en nuestro pecado o en este sentimiento. Y nos dicen, bueno, vos tenés derecho, mirá lo que te han hecho, ¿te diste cuenta lo que hicieron con vos? La verdad que no vale la pena perdonarlo, perdonarla. Entonces, pareciera que el entorno nuestro nos está ayudando a que realmente nos amarguemos más. Y de esta manera no estamos actuando correctamente. En tercer lugar, cuando alguien cobra suficiente valor como para decirnos, bueno, amigo, como dice Ramón, ¿no? Amigo, dice, estás amargado. Bueno, eso es pecado contra Dios, tenés que arrepentirte. Para el amargado, este consejo es una falta de comprensión del problema.
Porque para el amargado, el hecho de que uno tenga que sacarse esa amargura, no lo ve así, sino que cuando el otro le dice que no tiene que sentir eso, bueno, ya se enoja también con él. Y piensa que no tiene comprensión del problema, piensa que no tiene amor, piensa que está haciendo acepción de persona, piensa que se está poniendo del lado del ofensor. Así que como el ofendido está pensando siempre que es una víctima, y lo es en muchos casos, entonces se justifica a él mismo el sentir amargura. Hasta es posible perder la amistad de la persona amargada por haberle aconsejado que quite la amargura de su vida. En Efesios capítulo 4, versículo 31, en Efesios 4, 31, nosotros leemos esto en la palabra de Dios. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí podemos ver como un árbol donde la amargura es la raíz y el tronco es el enojo, y empiezan a salir los brazos para diferentes lados, que son la ira, la gritería, la maledicencia, malicia. Y aquí dice: quítense de vosotros. Este quítense de vosotros no le corresponde al Señor. Está en un tiempo verbal en el original que tiene que ver con nosotros, es el accionar nuestro. Nosotros tenemos que quitarnos la amargura y todas estas características que son de la carne. Claro, en el contexto de Efesios 4 nos damos cuenta de que allí está la fortaleza, la sabiduría que nos da a nosotros el Espíritu Santo para lograr este cometido. Pero es algo que tiene que decidirse en lo personal. Quítense de vosotros, dice el apóstol guiado por el Señor. Las consecuencias de la amargura. Obviamente, al ser un pecado, las consecuencias son todas negativas. La amargura se puede embotellar en una persona a través de los años, hasta que viene un evento o una secuencia de eventos que provocan una erupción como un volcán. Bueno, yo pude conocer el volcán Lanín, allí en San Martín de los Andes. Y hemos pasado varias veces y nos hemos sacado fotos en el volcán Lanín, y la verdad que nunca lo vi con erupciones, nunca me puse a pensar que en ese momento podía erupcionar. Hace algunos años este volcán empezó a tener actividad y empezó a largar humo y empezó a largar ceniza y empezó a largar lava, y realmente allí se pudo ver el poder que había en su interior. En determinada situación a Job le pasó lo mismo, porque él también pudo sentir esa amargura. Entonces, en primer lugar, una de las primeras consecuencias es que el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, en Job, Job no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. Porque Satanás fue a charlar con Dios. Y Satanás le mostró a Job. Y Satanás le dijo: lo que pasa es que Job te adora, te sirve porque vos le das todo. Sacale las cosas y vas a ver que blasfema de ti. Somos muy cortos de vista cuando la amargura o cuando un pecado llega a nuestro corazón. Notemos que el pecado corta la comunión con Dios.
cuando nosotros pecamos, se corta la comunión con Dios. No perdemos la salvación, porque la unión que tiene el creyente con el Señor Jesucristo es una unión indivisible, pero sí se corta la comunión y perdemos la guía, perdemos el discernimiento espiritual. No importando que yo lea la Biblia, no importando que yo ore al Señor, porque puedo leer la Biblia, puedo orar al Señor, pero si estoy en pecado, tengo mi relación cortada con Dios. Así que la práctica de leer, la práctica de orar, resulta en un acto religioso externo para calmar la conciencia. Y esto muchas veces pasa cuando realmente coqueteamos con algún pecado y le damos lugar a nuestra carne, a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer. El espíritu amargo, dice la palabra que hemos leído, contamina a otros. Esta es una de las consecuencias. En este pasaje, uno de los pasajes más penetrantes de la Biblia, el autor de Hebreos exhorta que tenemos que mirar bien, mirar bien. Es una radiografía, es una tomografía computada hacia adentro. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y allí está la contaminación, y por ella muchos sean contaminados. La amargura nunca se queda sola en la casa. La amargura siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar a toda una congregación, a toda una iglesia o a toda una familia. Una de las dificultades que tenemos cuando queremos sembrar algo son los yuyos, las malezas, que están por todos lados y se multiplican a granel. En este tiempo de pandemia, yo me puse a hacer una huerta en el fondo de casa, en uno de los canteros, y bueno, sembramos tomate, zapallo, perejil, y juntamente lo que hicimos fue remover toda la tierra y empezar a sacar las raíces de aquellas malezas que estaban allí y que yo sabía que iban a entorpecer el sembrado, porque después salen y ahogan la semilla que uno sembró. Ahora, siempre salen. Ahora tengo también malezas que han salido porque salen por todos lados. El hecho de que las raíces no se vean no significa que no existan. Allí bajo la tierra germinan, se nutren, crecen y los brotes salen a la superficie. Algunas raíces silvestres son casi imposibles de controlar si al principio uno no las corta por lo sano. De manera que la raíz de la amargura también es invisible a los ojos, o también es invisible en el contexto en que muchas veces tenemos que vivir. Pero está ahí. Y no está en un modo pasivo, sino que como es una raíz, está en un modo activo. Es una raíz que está creciendo. Es una raíz que está allí. Y si está allí, tiene vida propia y tiene una dinámica de muerte. Porque así es el pecado. Cuando uno saca y corta por lo sano, saca la raíz, ahí se termina precisamente el crecimiento de alguna maleza. El escritor de Hebreos advierte que la amargura puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espera. Aún, a ver, hay alguno que está con el micrófono prendido. Muy bien. Aun cuando la persona ofendida y amargada enfrente su pecado de la manera prescrita por Dios, no necesariamente termina el problema de la contaminación.
A veces el ofendido que se amargó contaminó a otros, contaminó a amigos, contaminó a familiares, contaminó a hermanos de la iglesia, y capaz que ese ofendido luego recapacitó y se dio cuenta del mal que estaba haciendo y pidió perdón al Señor. Pero los demás siguen ofendidos, siguen ofendidos. Los demás le siguen diciendo, pero ¿cómo? Ahora se te pasó. ¿Cómo ahora vos lo vas a perdonar después de lo que te hizo? Los amigos han tomado sobre sí la ofensa y posiblemente se irriten con su amigo cuando uno ya no está amargado. Bueno, dice el sabio Salomón en uno de los proverbios que estar ocupado en el problema del otro es como tomar al perro de las orejas. Vos cuando tomás el perro de las orejas, bueno, el perro se te vuelve tu enemigo. Puede ser el cachorro más dulce que estés criando, pero cuando lo agarraste de las orejas, se va a querer soltar, no importa quién lo esté agarrando, y te va a morder. Así es todo aquel que se mete en los problemas de los demás. Algún hermano podría pensar que dejando pasar el tiempo, uno se puede recuperar de la amargura. Pero dejar pasar el tiempo jamás puede solucionar el problema del pecado. Solo la sangre de Cristo limpia el pecado. El tiempo transcurrido solo agrava el asunto. En el mundo se piensa que el tiempo lo cura todo. Pero cuando se trata de un pecado, el tiempo no lo cura, el tiempo lo agrava, el tiempo lo agrava. En 1 Juan capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, nosotros leemos lo siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, Pablo, hablando en Efesios capítulo 4, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para Pablo, lo urgente era tratar con el enojo lo antes posible y solucionar el tema del enojo lo antes posible. No podía llegar la noche sin que estemos solucionando el tema del enojo, porque allí Satanás gana terreno. En tercer lugar, el espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Vamos a ver, por ejemplo, al salmista cuando estaba amargado. En el Salmo 73, versículo 21 y versículo 22, fíjate lo que dice. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahí está la palabra. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Nos damos cuenta de que el salmista se había amargado en su corazón porque él veía que los demás prosperaban. Él veía que los malos avanzaban. Él veía que los malos fructificaban. Y él decía, ¿para qué yo limpié mi alma? ¿Para qué yo sigo a Dios? Pero era una bestia, era un torpe, dice el salmista. ¿Por qué? Porque yo tenía amargura en mi alma. La persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura. Esas decisiones no provienen de Dios cuando estamos amargados. Generalmente son decisiones legalistas. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en una norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Y cada decisión trae su consecuencia, de manera que no queda solucionado el problema, sino que el problema se va agrandando y se va agigantando. Lo que le pasa a Job fue algo parecido, porque Job, que no había hecho nada, por así decir, para recibir toda la prueba que recibió, allí Job
es probada su fe, y en el capítulo 10, versículo 3, le dice Job a Dios, de manera irónica y de manera amargada, le dice, ¿te parece bien que oprimas? ¿Te parece bien que vos deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los malos, de los impíos? Hasta lo encontramos a Job aborreciéndose a sí mismo. Está mi alma hastiada de mi vida, dice Job. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job capítulo 9, versículo 21. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Quien está amargado invoca los nombres de otras personas y exagera o generaliza. Las frases y las palabras como todos lo saben, siempre es así, nadie lo quiere, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está en mi contra, son todas expresiones del amargado. Cuando la amargura llega a ser norma de vida para una persona, esta por lo general se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra. Se victimiza de tal manera que al mirar a su alrededor no puede ver otra cosa que a través del prisma de la amargura. Y piensan que todos se pusieron de acuerdo en su contra. En cuarto lugar, el espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. Esto es tremendo, esto es tremendo. Es notable que Santiago emplea la palabra sabiduría para hablar de algunas de las actitudes más carnales de la Biblia. En Santiago capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, Santiago 3, 14, 15 y 16, dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y donde hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De manera que el amargado puede parecer muy sabio, muy intelectual, inclusive puede parecer muy espiritual. El amargado, el que tiene raíces amargas en su corazón, puede esconder muy bien su amargura y puede parecer con textos bíblicos y con comentarios y demás, puede parecer muy espiritual, muy aplicado, muy maduro. Sin embargo, la amargura sale de un momento a otro y se empieza a desencadenar, como ya dijimos al principio, como si fuese un volcán. La amargura bien puede atraer a muchos seguidores disfrazándose de sabiduría. La causa que presentó Coré pareció justa a los oyentes, tanto que 250 príncipes renombrados de la congregación fueron engañados por sus palabras persuasivas, a pesar de que la Biblia aclara que el corazón de Coré estaba lleno de celos, de amargura. Ni los más preparados lo notaron. Vayamos a Números capítulo 16 para leer, aunque sea los primeros versículos de esta historia de la rebeldía de Coré. Números capítulo 16. Dice así la palabra de Dios: Coré, hijo de Isnar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los hijos
del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque fíjense en la generalidad, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. La familia de Coré tuvo la osadía de buscar 250 principales preparados, todos del pueblo, y llegó a Moisés y con celos amargos les dijo: estamos hastiados de ustedes, nosotros también tenemos palabra de Dios, nosotros también tenemos a Jehová, Jehová está con nosotros, dijo la familia de Coré. Y en su corazón había rebeldía. Es notable cómo se puede manejar la Biblia aún teniendo un espíritu amargado. Es notable. Muchos que están sufriendo este pecado de la amargura en su vida, escuchan la palabra del Señor, pero siempre pensando en los demás. Y cuando escuchan los mensajes o los consejos, no lo toman para sí, sino para el otro. Y tarde o temprano, el Señor muestra, como dice aquí el texto que hemos leído, quién es santo y quién es el escogido de Dios. En quinto lugar, el espíritu amargo da lugar al diablo. Y como decíamos antes, en Efesios 4:26 dice: airaos, 4:26 de Efesios. Fíjate lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Esto es así. Dice la palabra que tengo que solucionar los problemas que tienen que ver con los enojos, con las heridas. Tengo que solucionarlo lo antes posible. Bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? A mí me ha pasado con Roxy, ¿no? Que hemos discutido y quizás nos hemos acostado con enojo, y al día siguiente nos levantamos enojados. Entonces, la persona que está herida se levanta enojada, y si se acuesta enojada, se levanta resentida. Y si se acuesta resentida, se levanta amargada. Y si se acuesta amargada, se va a levantar con gritería. Y así el pecado va avanzando y se va ramificando, contagiando y contaminando a los que tenemos alrededor. El diablo está buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8 dice que el diablo es un león rugiente que está dando vueltas alrededor del pueblo de Dios buscando a quien devorar. Pablo nos exhorta a perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esto lo leemos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. De manera que el diablo viene con su estrategia, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para hurtar, matar y destruir. No tiene otra estrategia. No tiene otro objetivo que robarnos, que matarnos y destruirnos, aniquilarnos. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir el cuerpo de Cristo. En sexto lugar, el espíritu amargo puede causar problemas físicos. Esto es lo que se le llama somatizar. Cuando tenemos algo que tiene que ver con lo espiritual, con lo mental, muchas veces al no solucionarlo, empezamos a somatizar, empezamos a sentir que nuestro cuerpo
ya no anda bien. La amargura está ligada al resentimiento. La palabra resentimiento es un término que proviene de dos palabras que significan decir de nuevo, repetir. Eso es estar resentido, repetirse constantemente las cosas. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche. Y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Cuando vos recibís una herida profunda en tu mente y en tu corazón, es muy difícil sacártela, pero es mucho más difícil cuando te expones a esa grabadora mental. ¿Por qué? Porque la amargura tiene memoria de elefante. La amargura puede acordarse de los más mínimos detalles de alguna situación o de algún evento vivido. Es un círculo vicioso de no dormir bien, de no sentirse bien al siguiente día, de no encontrar la solución al espíritu de amargura, de ir al médico, de tomar pastillas, de estar con estrés galopante, de estar con alguna depresión, alguna úlcera, alguna enfermedad producto de ese espíritu amargo. Recordemos la historia de David y Saúl. David empezó a representar una amenaza para su comandante cuando éste escuchó: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Primera Samuel capítulo 18, 7 al 9, ustedes pueden leer cómo Saúl se ponía tenso cuando lo veía a David. Y encima ya empezó a temer a David porque veía a Saúl que David se portaba bien, se portaba prudentemente, tenía temor de él. Tal es así que un espíritu de depresión, de angustia, invadía a Saúl y David venía, tocaba y el espíritu de Saúl se tranquilizaba. Pero todo esto es por la amargura, por los celos, por la envidia que Saúl le tenía a David. En las primeras páginas de la Biblia nosotros podemos ver a dos hermanos, a Abel y a Caín, y cómo Caín se le cambió el rostro, se le cambió el semblante cuando Dios aceptó el corazón y aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó el corazón y rechazó la ofrenda de Caín. Ya Caín entró en amargura, dejó lugar a que el pecado creciera y mató a su hermano, Y cuando Dios le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Dónde está tu hermano? Caín, irónicamente y desfachatadamente, le dijo a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y lo había terminado de matar. Qué triste es caer en la amargura. Para terminar, en esta primer parte, el espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Dice en Hebreos 12:15, el texto lema clave que hemos leído. Queridos hermanos, nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. El consejo de la palabra de Dios para todo creyente es esforzarnos en la gracia de Dios. Los lectores de la carta de Hebreos estaban a punto de volver al legalismo y a no valerse de la gracia de Dios para su salvación. La persona amargada sigue la misma ruta porque la amargura implica vivir con los propios recursos, con los propios esfuerzos y no con la gracia de Dios. Tan fuerte es el deseo de venganza que no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre en la situación. De manera que cuando nosotros fuimos salvados por el Señor,
fuimos salvados sin merecerlo. La gracia de Dios es ese regalo que Dios nos dio cuando nosotros nada merecíamos. Y la vida de gracia recibimos, de gracia debemos dar, es esa cantidad, ese cúmulo de bendiciones y beneficios que el Señor nos dio en Cristo. Toda la vida del creyente es en la gracia de Dios. Estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. El tiempo de la iglesia es el tiempo de la gracia de Dios. Un Dios, el Dios de la Biblia, que cuando nos da, aunque no lo merezcamos, pero Él nos da, y en Cristo nos dio. Y con Cristo estamos completos, dice la palabra. Así que no necesitamos legalismo, no necesitamos esfuerzos humanos, no necesitamos agregar a la gracia de Dios ley que no tenga que ver con la gracia. Sí, lo que necesitamos es poder ir al Señor. Y como dice el texto que hemos leído, es poder mirar bien hacia nosotros, hacia adentro, para cortar toda raíz que pueda estar allí estorbándonos para madurar, estorbándonos para crecer, estorbándonos para adorar, estorbándonos para servir, estorbándonos para ser utilizados por el Señor, estorbándonos y contaminando a otros. Si Dios lo permite, en la próxima semana estará compartiendo Pablo la palabra del Señor y luego terminaremos nosotros, la próxima semana vamos a salir unos días de descanso, de vacaciones, estará Pablo compartiendo y la próxima semana estaremos viendo la segunda parte de este tema, donde vamos a diagnosticar, vamos a ver cómo no tenemos que hacer para erradicar, y vamos a ver la solución divina que Dios tiene en su palabra para este pecado que es muy fácil de justificar y que es altamente contagioso. Así que gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedir a algún hermano que quiera terminar este momento con una palabra de oración. Yo le diría a Huguito si nos puede terminar con una palabra de oración y luego ya nos vamos saludando para poder cenar o para poder seguir con nuestras tareas. Oremos. Haremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Padre, porque cuando se abre tu palabra, Padre, cuando escuchamos reflexiones sobre ellas, lo que tenemos que hacer es ponernos alertas, examinarnos ante ellas, Padre, y en el caso de hoy, ver si hay alguna raíz de amargura, Padre, algo que no se ve, pero termina influyendo negativamente en nuestro contexto, en las personas que nos rodean, Padre. Te pedimos que nos ayudes a mirar al Señor Jesucristo, Padre, quien sufrió tal injusticia, Padre, aún en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre. Te pedimos que nos ayudes a no pensar esto es para la otra ventanita del Zoom o el otro hermano que está en otro lado, sino que nos lleva a reflexionar nosotros, Padre. Te pedimos que sigas cambiando nuestra vida. Gracias por Mario, por su preparación y te pedimos por cada uno de nosotros. Así te pedimos que nos bendigas en lo que resta de esta semana. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.